Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo a todos nuestros traders de Bitcoin sin fronteras. Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante porque vamos a intentar descifrar cuál va a ser la manera o cuál va a ser el fondo, mejor dicho, que puede estar llegando a tocar Bitcoin antes de poder al menos estabilizarse y o intentar que el mercado por lo menos pierda ya de manera definitiva la fuerza vendedora que viene trayendo durante todo este año 2018. Entonces, amigos, también cabe resaltar que queremos pedirles disculpas por el audio, probablemente no lo hagan como siempre, hemos tenido unos pequeños problemas técnicos y esto ha sido el mejor resultado que hemos podido traerles, pero probablemente ya para los próximos videos, para el día de mañana, todo esté resuelto. Simplemente una acotación, entremos ya directamente en materia. Y básicamente vamos a utilizar en este caso el RSI, que como ustedes saben no es uno de nuestros indicadores favoritos, pero hemos encontrado un detalle muy interesante que nos está dando este oscilador. Entonces, básicamente todo el mundo conoce el RSI, que por encima del 70%, del nivel 70 está en la sobreventa. Veamos cómo principalmente esto es una de las razones por la que personalmente nunca lo utilicé en caso cripto, porque vemos como siempre falló, de igual manera como la mayoría de los indicadores, básicamente lo que sirve más que todo en el trading, amigos, si estás iniciando, tienes que saberlo, es la acción de precio, el price action, es lo que te interesa saber, cómo descifrar los movimientos de las velas. Pero básicamente entrando acá en materia, ya sabemos que cuando estamos por el nivel 30 significa una señal de sobreventa bastante fuerte. Obviamente nos tenemos que ir a un gráfico semanal para poder detectar estos niveles. Y es que lo interesante aquí es que en gráfico semanal, solo una vez en la historia, al menos acá en el gráfico de Bitfinex, que es uno de los que más información tiene, probablemente Bitstamp tiene un poco más de información. Quizás lo hagamos acá en vivo también cuando estemos grabando el video, revisemos, pero vamos a dejarlo acá para no liarnos más. Básicamente, a lo largo de toda la historia del gráfico que nos presenta Bitfinex, podemos ver que el RSI en un gráfico semanal, en el gráfico de aquí del weekly, solo en dos ocasiones llegó a tocar el nivel de sobreventa, es decir, el nivel 30, donde en teoría los libros nos dicen que es una zona de comprar o de entrar al mercado. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa de esta zona? Básicamente que esos dos toques que se dieron, podemos ver acá esos niveles de sobreventa, se dieron justamente en el foso del año 2014. El primero se dio acá, en este primer mínimo, que pudiésemos llamarlo esa especie de mínimo que tuvimos o que acabamos de tener hace algunas semanas sobre los $6,000, y el próximo toque sobre ese nivel 30 o ese nivel de sobreventa fue en el mínimo que marcó ya la caída de todos los osos y empezar la capitulación y, probable, disculpen, y probablemente el cambio de la tendencia alcista, como vemos que justamente pasó. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto, amigos? Es que, como les estamos diciendo, solo ha ocurrido en una oportunidad, que fue justamente cuando Bitcoin tuvo uno de los crashes más importantes, que fue ya por el año 2014, donde muchas veces lo hemos comparado, y cuando nos venimos al gráfico actual, al día de hoy, podemos ver justamente como el RSI está llegando casi ya a ese nivel de sobreventa que solo lo ha tocado en dos oportunidades. Y lo interesante aquí, amigos, es que probablemente esto no lo estés viendo en ningún otro canal, o si lo has visto, también te invitamos a que nos dejes en los comentarios en dónde lo has visto, pero parece que, a mi parecer, ningún otro analista lo ha detectado por ahora. Y recordemos que el análisis técnico, la función es estudiar los comportamientos pasados para poder predecir el futuro. Entonces, probablemente muchos traders lo puedan empezar a observar en algunas oportunidades y quién sabe se vuelve un patrón en el que confíen, porque básicamente recordemos que el mercado funciona en decir que tenemos un piso muy fuerte acá y en esta zona se colocan las órdenes de compra o las órdenes de venta, dependiendo sea el caso, y básicamente el funcionamiento del mercado, la psicología es así. Entonces nos parece bastante interesante que estemos llegando ya a ese nivel de sobreventa semanal, un hito histórico, algo que ha ocurrido una sola vez en el pasado y que pudiese darnos unas pequeñas pautas para poder haber detectado ese fondo que necesitamos, amigos, como dijimos en el video anterior, para poder empezar a pensar en una recuperación del precio de Bitcoin. Entonces, ¿cuándo pues puede llegar a darse ese toque o ese nivel de sobreventa?
pues especulando un poco acá, justamente necesitamos al menos, porque ya les dijimos también, nuestra predicción es que Bitcoin pueda estar llegando sobre los $3.000 porque básicamente es el nivel donde encontramos un soporte donde encontramos el soporte más importante o el único soporte que tiene el precio actualmente, porque en todos estos niveles fueron simplemente zonas de paso. Simplemente el mercado consolidó un poco en cuadros menores y seguimos con el bull run que traíamos el año pasado. Entonces, ¿qué podemos estar esperando? Como les decimos, probablemente una caída sobre los $3.000. Quizás no la veamos en las próximas horas, más ahora que estamos entrando a fin de semana, pero sí lo interesante es que si se da esa última caída, que necesitamos que sea lo más fuerte posible, estaremos hablando de más de un 30% nuevamente, esa caída puede estar llegando a tocar directamente esa zona de sobreventa en gráfico semanal del RSI para el precio de Bitcoin y puede estar empezando a darnos bastantes señales, esperemos sea así. Estamos intentando buscar las mejores soluciones o alternativas para detectar el fondo en Bitcoin y consideramos que este puede ser una de esas. Entonces, ¿qué es lo que podemos estar especulando o esperar justamente en esos niveles? Vamos a colocar nuestra brocha por acá. Vamos a darlo con este color amarillo y básicamente con ese drop de un 30% necesitamos que el precio caiga de una manera bastante agresiva, que en este nivel de precio el mercado, los inversores decidan que el precio de Bitcoin está lo suficientemente barato como para empezar a comprar y acumular de una manera bastante grande, obviamente más de la que ya están empezando a acumular los grandes inversores, pero para intentar tener un rebote interesante, más o menos nuevamente de un 20, un 30%, y no tiene que extrañar nada que volvamos a tocar justamente ese último bajo que estaría marcando sobre los $3.000. También basamos esta hipótesis en que en el pasado justamente sucedió así, llegamos a tocar un fondo, el mercado tuvo justamente una recuperación, vamos a verlo rápidamente, pero no nos queremos alargar en esto, tuvo rápidamente una recuperación prácticamente de un 60% y luego volvimos a caer prácticamente un 95% justamente hasta el último mínimo anterior, donde prácticamente también fueron los toques del RSI en todas estas zonas. Entonces, eso es lo que podemos estar esperando con el precio de Bitcoin en las próximas semanas. Esperemos que el cierre de año sea algo así, o se adelante el mercado y lo haga de una manera mucho más rápida porque puede estar generando un revuelo o un interés comprador, al menos comprador en el Bitcoin. Entonces, amigos, también cuando se llegue a esta zona, ¿qué podemos estar esperando básicamente para que el precio empiece a recuperarse? Nos parece bastante interesante y es que acá el CEO de Binance, que por Twitter está bastante activo, básicamente hizo un retweet sobre esta imagen que lo que nos habla es de los crashes del Bitcoin y cuánto tiempo más o menos le tomó recuperarse desde esos últimos máximos para lograr unos nuevos máximos, valga la redundancia. Entonces, básicamente podemos ver que Bitcoin cuando estaba acá en el año 2011, cuando llegó sobre los $35, cayó a un mínimo de un 2%, casi una pérdida de un 94% y le tomó 19 meses, amigos, un año y medio, más de un año y medio para marcar un nuevo máximo que fue el de los $260, más o menos el que nos está marcando acá. Disculpen que se nos pone el tweet cuando ponemos el cursor encima, pero básicamente luego de eso puede el mercado a tener un crash grandísimo, un 83%, y luego de eso le toma 7 meses. Después, luego de eso, podemos ver cómo llegó a los $1.140 en el año 2013, cuando tuvo ese crash que casualmente estamos hablando, de un 87% y le tomó 18 meses recuperarse. Entonces, ¿qué es la información interesante que podemos estar obteniendo de aquí o intentar filtrar, mejor dicho, de acá? Es que básicamente la recuperación del mercado, por más interés o fuerza compradora que pueda tener Bitcoin, consideramos que va a tener un periodo de tiempo bastante considerable y que esa recuperación, como les decimos, probablemente va a ser unas velas bastante fuertes, bastante volatilidad en esta zona y luego el mercado va a empezar a estabilizar un poco y le va a tomar meses, amigos. Entonces, nuestra recomendación sería, o nuestra opinión, que si llegamos sobre los $3.000 es una muy buena zona para entrar probablemente en algo con Bitcoin, también una compra en un muy largo plazo. Tenemos que considerarlo porque tenemos ya de por sí que salir de todo ese mercado bajista del que estamos moviéndonos
y obviamente eso le va a tomar bastante tiempo al Bitcoin, a pesar de que tiene fundamentales buenos para el año que viene, si terminan de lanzarse el tema de los futuros y todo eso, pero Bitcoin a día de hoy es una inversión a mediano y largo plazo. Los amigos, básicamente eso es lo que les queremos traer con el caso de Bitcoin. Nos pareció bastante interesante todos estos temas. Ahora vamos a cerrar el video hablando rápidamente de las dos o de las otras dos principales criptomonedas del mercado. Vamos a ver acá en el CoinMarketCap como Ripple ya está posicionada dura y firmemente en el puesto número 2 con una capitalización de los 16 billones, dejando por atrás a Ethereum, que realmente está en una debacle total, está llegando a mínimos que probablemente nadie pueda decir cuál va a ser esa zona de rebote, y realmente perdió cualquier tipo de análisis técnico que pueda darnos alguna pauta. Básicamente solo le quedan los $100, pero parece que los va a tocar y los va a romper con muchísima facilidad. Y luego de eso, por acá pudiésemos estar esperando sobre los 58. Imagínense un retroceso de Ether, aunque ya lo ha hecho en el pasado, pero realmente ya con la madurez que había tenido el proyecto está bastante fuerte y no debe extrañar nada, amigos, y mucho más si Bitcoin cae. Vamos a ver que esto probablemente sea un 30% también, sí, un 40, un 50% esta pérdida de valor en estos niveles. Si Bitcoin cae ese 30%, a Ether no le va a costar nada llegar sobre los $57 y eso es una muy mala señal. Entonces no pinta nada bueno el tema para Ether, principalmente también nosotros ya habíamos salido de nuestras posiciones en Ether y las colocamos directamente en Ripple, que nos iba a dar, obviamente, y nos está dando rentabilidades mucho mayores, nos está otorgando mucho más Ether que lo que nos puede dar el mercado con o haciendo holding de ese token, y también en contra del Bitcoin, donde básicamente vemos que ha estado bastante fuerte, las últimas semanas ha estado bastante alcista, aunque ya esta vera nos empieza a prender las alarmas, porque también se estaba mostrando bastante positivo cuando Bitcoin estaba cayendo, Ripple estaba subiendo en contra de él, está teniendo un muy buen repunte, pero está empezando a tener un retroceso que hay que montarle un ojo. Pero sin embargo nuestra estrategia con Ripple es mantenerla en un mediano plazo, quizás a cerrar el año, pero ya esta vela hay que empezar a montarla con cuidado porque puede dar algunas señales justamente sobre esta zona importante que trazamos acá en los 9.900 satoshis. Un rápido repaso con Ripple que podemos estar esperando. Vamos a ver cómo básicamente tenemos estas medias móviles acá de 8 y de 9 y de 18 periodos, y básicamente lo que vamos a ver es cómo cuando llegamos justamente a este nivel o esta zona clave que delimitamos, el precio no la ha podido pasar acá con mucha facilidad. Si ponemos el gráfico diario, amigos, podemos ver, acá está prácticamente la información interesante donde tenemos dos perspectivas que tenemos que ver cuál puede tener mayor fundamento. Básicamente las medias móviles están alineadas, tenemos unos buenos rebotes, una buena tendencia alcista en el caso de Ripple, y justamente está llegando sobre la media móvil de 8 periodos en el gráfico diario, una zona de rebote importante que también van a coincidir con estos últimos picos y este último máximo acá. Es decir, Ripple actualmente está en una zona de rebote interesante. Eso en el gráfico diario, que obviamente tiene que ser a un mediano plazo. Pero cuando bajamos en 4 horas, podemos ver cómo justamente el precio está perdiendo la fuerza alcista, también está perdiendo todos los movimientos que pueda tener. Y si trazamos un Fibonacci desde este último pico mínimo que marcó acá cuando Bitcoin cayó y rápidamente se recuperó el mercado, podemos ver que por eso tenemos esta franja de precio acá. El mercado puede estar viniendo a retestear este nivel del 61.8 que pueden ver también, que en nuestros niveles de Fibonacci, también en el video de ayer lo hablamos. Nuestra nueva ley con criptos es que luego de unas grandes corridas el retroceso tiene que ser mínimo de un 61 o de un 78%, por lo que no tiene que extrañar nada que Ripple venga a tocar estos niveles o haga una corrección justamente sobre estas zonas que, si vemos acá, también van a coincidir con esta línea de tendencia que tenemos trazada en un gráfico de 4 horas. Entonces, bastante atentos con Ripple, amigos, a pesar de que en el gráfico diario tenemos un rebote justamente sobre la media móvil de 8 periodos, una señal alcista, en un gráfico más pequeño de 4 horas, que también coincide con el gráfico semanal, y esto no es casualidad, puede que nos esté dando una señal, una pauta un poco bajista, o al menos de rebote, de descanso de esta tendencia que viene trayendo, para luego probablemente seguir con esa tendencia alcista, porque Ripple tiene buenos fundamentales para cerrar la año.
Entonces, amigos, como siempre, esperamos que te haya gustado este video. Esperamos que nos dejen en los comentarios tus opiniones, también qué consideras sobre este tema del RSI, si crees que tiene algún tipo de fundamento. Nosotros consideramos que sí. No olvides darle like, suscribirte, también unirte a nuestro canal de Telegram gratis, que lo tienes en la descripción, justamente toda la información para que formes parte de él, y nos vemos en la próxima. Chao.